Continuamos con Travesía Agropecuaria. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio periodístico que les ofrecemos a través de Canal de los Llanos en YouTube. Hoy, después de más de un año, vamos a retomar el tema de la cotornicultura. Y para ese menester nos hemos trasladado a la ciudad de Acumral, a la empresa Huevos y Codornices de los Llanos Codorllanos. Una empresa que se ha forjado a través del esfuerzo y el tiempo con el trabajo de los hermanos Martínez, a quienes desde aquí les enviamos un saludo y un agradecimiento muy especial por habernos permitido esta visita en ese complejo de producción avícola. Y casualmente estábamos grabando nuestro programa y nos encontramos allá mismo en este complejo cotornícola con don Abraham Reyes, quien es un técnico profesional con una vasta experiencia en este tema de la cotornicultura, además de asistir varios complejos avícolas a nivel nacional aquí en Colombia y a nivel de Latinoamérica. Quédese con nosotros hasta el final de este video. Dale like, suscríbete a nuestro canal y bienvenido a este espacio periodístico agropecuario donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Travesía Agropecuaria. ¿Cómo iniciaron ustedes? ¿Cómo emprendieron este negocio de la producción, cría, levante de codornices y la producción de huevos? Gracias, Alex. Una vez más, bienvenido. Codornices y Huevos de los Llanos nace por una diosidencia que encontramos en el paso de la vida con un amigo que tenía una infraestructura y sabía producir, pero no sabía o no le gustaba o no tenía el talento para comercializar. Y ahí se fusiona un talento de producción y un talento de comercialización. Y arrancamos en Santander a comercializar, producir y a comercializar huevos de codorniz en el año 2002. Y luego, al cabo del tiempo, pues ya volvimos a la tierra y aquí organizamos con mis hermanos esta granja familiar y empezamos a producir, a incubar, criar, levantar y producir aves para la venta y también producir huevos para comercialización de consumo. ¿Qué especie o qué raza está criando usted aquí y cuáles son las características de esta raza? Bueno, nosotros hemos dedicado un buen tiempo y buenos momentos a la genética. Trabajamos con la japónica o japundi y esta raza pues hoy nos tienen un muy buen concepto con todos los productores. Estamos en 9 departamentos de nuestra amada Colombia y tenemos una muy buena aceptación. Tenemos un ave que está llegando con algunos clientes en el 90%, 92%. Es un ave que está manteniendo una durabilidad de postura en rentabilidad de 14, 15, 16 meses y pues esto ha hecho que hoy Codorllanos se haya expandido con su buena genética por las prácticas de manejo que se utilizan acá con el equipo de trabajo. Bueno, don Abraham, ¿cómo inició usted en la actividad de la cotornicultura? Bueno, yo inicio más o menos hace unos 50 años con mi padre en Cali.
en la terraza de la casa pusimos unas codornices y ese fue el inicio. Con 200 codornices empecé a meterme en este gremio. En ese tiempo tocaba vender los huevos a las casas de la gente pudiente porque era un huevo elitista, no era un consumo popular. El alimento tampoco se conseguía, entonces se alimentaban con pollito de iniciación, que siempre se ha manejado. Y así poco a poco me fui metiendo alternamente con la profesión y fui sistematizando granjas. Y ya cuando pues estudié y todo, me dediqué a la parte agropecuaria neta, costos en caña de azúcar, costos en granjas avícolas, manejé bastantes granjas en Chile, Ecuador, Perú. Entonces me lo he pasado ya viajando con esto, me gusta mucho. Tenemos que aclararle a nuestro público que don Abraham Reyes es un referente a nivel nacional e internacional de la cotornicultura. Don Abraham, cuéntenos algunas características y bondades de esta especie. Primero, es una especie muy resistente a enfermedades donde prácticamente no se utilizan vacunas. Ella es autoinmune, ella se autoinmuniza y aunque sea portadora, ella es resistente. Entonces tiene un gran beneficio que no necesita estar invirtiendo en drogas, medicinas, pues requieren su manejo como cualquier ser vivo. Toca tener la parte de asepsia muy organizada, la alimentación que sea idónea, el personal que la maneje también. Tiene una gran ventaja que es el retorno de capital rápido. O sea, usted hace una inversión, pero se retorna rápido, o sea, puede obtener ingresos lo más pronto posible, ¿no? Y sobre todo que la postura de la codorniz, como inicia a los 42 días, a veces a los 40 días, pero lo normal son 42 días, inicia la postura y es ascendente hasta la semana 12ª de nacida, donde está la curva de mayor postura. A la 12ª semana. Correcto. Entonces, empieza la postura y es constante, igual que una gallina, pero dura más tiempito, puede durar 14, 17 meses. La codorniz inicialmente uno parte de un valor, por ejemplo, de 3.000 pesos, una gallina uno parte por ahí de 18, sí, haciendo pues un paralelo. La gallina empieza a poner a las 20 semanas, la codorniz a la 5ª semana ya está poniendo. Vemos aquí que usted vende codornices en pie. A los 30, 35 días está sacando codornices para otros criaderos. Cuéntenos, ¿cuánto dura la adaptación de estas codornices? Bueno, Codorllanos está garantizando la entrega de un ave de 35 días de nacida, dejándole un espacio de 10 días para que el productor o el cliente que nos compre las aves pueda llevar y adecuar y familiarizar, no solamente y adaptar, y no solamente con quien las va a manejar, sino con el territorio, con el medio ambiente, para que el ave empiece a condicionarse al territorio. ¿Esto qué quiere decir? Al tema climático, al tema de vientos, bueno, todo lo que la naturaleza ofrece en los territorios. Es muy importante que esto suceda antes de que ella inicie su postura, para que cuando ya inicie su postura no tenga, digamos, traumatismo en acoplarse en eso, sino que esos 10 días esté totalmente adaptada. Y esto pues es lo que le va a garantizar que ella entra en un confort, en un hábitat permanente donde va a convertir todos los días. Bueno, ahora hablemos de producción de huevo. Vamos a tomar un número de 100 codornices. Esas 100 codornices, ¿cuántos huevos me dan al día en una buena producción? Nosotros tenemos registros acá en la granja de 85, 88, 90%, pero tenemos clientes que han llegado al 90, 92%. Otros llegan al 80%. Ya ahí se entra a revisar tema de infraestructura, tema de manejos, ¿sí? Tema de consumos, el agua que es tan importante, es el elemento fundamental dentro de la producción, el agua. Pero sí garantizamos que llegan a un 80%.
Eso es el reporte que tenemos. Como le decía inicialmente, tenemos aves en 9 departamentos, tenemos aves en Antioquia, tenemos aves en Boyacá, tenemos aves en el Valle, tenemos aves en Ibagué, tenemos aves en Cundinamarca, en Meta, en Guaviare, en Casanare. Entonces ya tenemos, digamos que una información que nos han dado los productores del comportamiento de nuestras aves y que son de fácil adaptabilidad, que se acomodan. Es que esa es una bondad muy natural que tiene la codorniz, porque es muy rudimentaria para adaptarse a las condiciones climáticas. El tema de comercialización de huevo. Bueno, el huevo de codorniz no maneja, digamos, el tipo A, tipo B, no maneja grande, mediano, pequeño, sino que es un solo tamaño, una sola calidad de huevo. ¿Cómo comercializa usted ese huevo? ¿A qué precio está? ¿Cómo lo distribuye? Bueno, esa es una gran bondad que tiene la especie, de que solamente mantenemos un tamaño. Y eso me garantiza de que yo no tengo que acelerar la comida o coayudar en la comida para que se acelere el crecimiento y yo buscarle un mejor tamaño al huevo, sino que solamente necesito mantener una proteína y mantener los minerales y mantener la misma digamos, dimensión del huevo sin necesidad de clasificarlo. El 70% de la producción de codornianos y su sector reproductivo son aproximadamente hoy 70.000 huevos día. Eso se vende en Bogotá, se está entregando a plataformas y el otro 30% se distribuye en Villavicencio, Acacías, Granada, Restrepo, Cumaral. Otra parte la estamos llevando para hacer la transformación, huevos encurtidos a base de una salmuera a base de cítrico de toronja, donde el huevo está cocinado, pelado y tiene una durabilidad de 1,5 años. Huevos de los Llanos, gracias a Dios, ahorita está manejando una parte comercial muy estable. Nosotros arrancamos con 2 iniciativas en la granja, que es primero sacar una muy buena calidad y segundo dar un buen cumplimiento para las personas que nos compran los huevos. Con esas 2 bases nosotros nos partimos en que empezamos a crear un mercado inicialmente regional, después se nos creció a departamental, ahora estamos a nivel nacional y pues colocándolo en manos de Dios probablemente podemos estar en parte internacional con un huevo de exportación. Ya también manejamos el huevo en conserva, entonces ya tenemos un canal avanzado para iniciar ese mercado. Vemos la parte del empaque. Empacan primero en unas cajas pequeñas como transparentes de plástico y luego las meten en unas cajas de cartón. ¿Cuál es el número que va en cada una de estas? Las cajas que tú dices plásticas son las cajas que utiliza el operario en el galpón. Son canastillas en las cuales manejamos ahí el primer filtro de selección del huevo, que sería que el operario hace en la jaula. El huevo que vea defectuoso lo va sacando y lo deja a un ladito porque ese huevo no es comercial. Ese huevo se utiliza para otras cosas, igual no se desperdicia porque también se hacen donaciones a los ancianatos y a los colegios. Ese es el primer filtro que se hace de selección y es el primer uso de la canastilla plástica que usted dice. De ahí va la bodega de empacado, donde las mujeres que tenemos, porque solo utilizamos mujeres para el empacado, ya lo pasan y lo colocan en los diferentes sitios y diferentes clases de empaque que manejamos, que son una caja de 500 huevos o cubeticas de 24 o cubetas de 32 huevos. Entonces ya va a ese paque. Hablemos de precios, contémosle al público cuál es el precio de una paquita de 24 huevos. La de 24 huevos, los precios fluctúan de acuerdo a la temporada que esté manejando en el año. O sea, digamos que en el huevo de codorniz hay como 3 variabilidades de precios en el año. Estamos manejando los primeros 3 meses o 4 meses del año, que es de enero a abril. El otro nos sale hasta agosto y el otro es terminando ya a fin de año. Entonces manejamos precios. Si lo hablamos en este momento, a lo que estamos en este momento en temporada, estamos manejando un precio de 3.200, una cubetica de 24 huevos. Y la caja y estas se empacan en una caja de cartón, ¿no? Completando 500 huevos. 500 huevos, bien Alex, 500 huevos. Ahí irían 500 unidades y el valor comercial en este momento está en 65.000 pesos.
Bueno, ustedes tienen línea directa para las grandes superficies de supermercado y también para los restaurantes. Sí, sí, claro, tenemos las grandes superficies, manejamos 3 grandes superficies y manejamos línea comercial o línea informal que llamamos, que son restaurantes y comidas rápidas y salsamentarias y plazas de mercado. Bueno, hay otro tema que la gente se pregunte, bueno, después de que termina el ciclo de postura, que termina, ¿cuánto tiempo me repite, por favor? Nosotros tenemos registros de 14, 15 meses de postura. Bueno, de ahí en adelante, ¿qué hacen con la codorniz? Bueno, Alex, es un tema ya de cultura alimenticia, del cual también está trabajando Codorllanos. No es fácil romper esa estructura alimenticia en nosotros, es difícil, es muy dura, pero creemos, todo el tiempo hemos creído para ver y creemos que cada vez se va, digamos que creciendo esa cultura. Hoy Codorllanos está mensualmente vendiendo 300 kilos de carne de codorniz deshuesada y otros 300 kilos de carne de codorniz con hueso. La gente ha empezado a descubrir las grandes propiedades que tiene la codorniz. Muy nutritiva. Porque es muy nutritiva, claro. Y ya estamos haciendo albóndigas con carne de codorniz. Estamos haciendo carne de codorniz para hamburguesas. Brochetas. Estamos haciendo una salchicha tipo cóctel. Entonces ahí estamos trabajando en el tema y poco a poco vamos entregando información para salir de la tradición de consumir siempre lo mismo. Y hoy tenemos una carne muy saludable. Y muy alternativa. Bueno, Freddy, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Muy amable. Gracias, Alex, y aquí estamos para servir.